este encuentro maravilloso. Es la primera charla que hacemos de estudio de historia de la Iglesia. ¿Por qué es importante estudiar la Iglesia, su historia? Porque solamente lo que se conoce, se ama. Entre más conozco yo a mi Iglesia, la amo. Ahora, ¿cómo conozco yo mi Iglesia? Hay tres vertientes o tres bases que nos da nuestra Iglesia, una santa, católica y apostólica. Una parte, la Sagrada Escritura, la Biblia. Otra parte, la tradición, los padres de la Iglesia, los padres apostólicos, los escritores eclesiásticos. Y otra parte, el magisterio, los papas, los concilios. Nos ayudan a conocer nuestra Iglesia, amarla, a defenderla. Porque en la Iglesia no somos fans, no somos hinchas, no somos fanáticos. Somos seguidores de Cristo, enamorados de Cristo. Esta primera charla, que es preciosa, habla de los inicios de la Iglesia. Así se llama, los inicios de la Iglesia, la primera charla. Estamos en la Iglesia antigua, que son los cinco primeros siglos de la Iglesia. Desde que Cristo murió y resucitó, hasta el siglo V o VI, más o menos, el quinto, con la caída del Imperio Romano. ¿Qué vemos en los inicios de la historia de la Iglesia? Encontramos Pentecostés, capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Es muy importante en la historia de la Iglesia antigua leerse muy bien Hechos de los Apóstoles, porque además de un libro teológico escrito por Lucas como complemento del Evangelio, también es un libro histórico, porque narra después de Cristo, de su muerte, resurrección, ascensión al cielo, cuál fue la vivencia, la experiencia de la Iglesia antigua en ese primer tiempo, de las primeras comunidades cristianas. En ese Pentecostés, pues tenemos lógicamente a los discípulos de Jesús, a los apóstoles y a María. Ya sabemos que Hechos de los Apóstoles 1:14 dice que María, con otras mujeres, María la madre de Jesús, se encontraba junto a los apóstoles en oración, esperando el Espíritu Santo, que llegó después en el capítulo 2 en Pentecostés. Ese Espíritu Santo que bajó sobre ellos con signos de viento, de ruido, de lenguas de fuego, en fin, y que los llevó a ellos a reunir a la iglesia en una iglesia que habla lenguas extrañas, o sea, una nueva lengua que es la lengua del amor. Por eso la iglesia es católica, universal, como dice el griego católicos, porque la iglesia habla la lengua del amor a todas las naciones, habla todas las lenguas, ¿ves? De hecho, allí se encontraban partos, medos, del Ponto, del Asia proconsular, dice el texto bíblico, y todos le entendían el mensaje salvífico en su propia lengua. ¿No te parece chévere? Gracias al Espíritu Santo. Entonces vemos cómo Pedro y Pablo, que son testigos de Cristo muerto y resucitado, anuncian, ¿qué anuncian ellos en ese mensaje, esa buena nueva? A Cristo que ha muerto y que ha resucitado. Y querigma, ¿ves? La experiencia de Cristo vivo. Estos testigos de la resurrección de Cristo, que después de Pentecostés salen a anunciar la buena nueva, a hacer iglesia, luego hacen milagros, por ejemplo, Pedro y Juan, que sanan un tullido, ¿ves? Que son liberados de la cárcel, experimentan los azotes, los discípulos, por parte del Sanedrín, ¿ves? Pero aún en medio de todo eso ellos salían, quien lo vive es quien lo goza, felices de haber experimentado tantas persecuciones por anunciar a Cristo. Pedro, que es curado, y que es curado en su pecado de haber negado a Cristo 3 veces, que cuando se le aparece, Pedro, ¿me amas? Juan 20. Y que después Pedro dice, curaba, ¿ves? Y sanaba tantas enfermedades, Ananías, Zafira. Después vemos a San Esteban, que fue el protomártir, el primer diácono, que hacía parte de los 7, como dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6. Este diácono, San Esteban, que predica ante el Sanedrín y que luego lo apedrearon y murió mártir en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. Pedro es una figura importantísima, el primer papa,
la piedra angular, como dice Mateo en el capítulo 16, verso 18 en adelante. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, en singular. Y lógicamente, como hay una sucesión apostólica, Pedro, Lino, Cleto, Clemente, hasta hoy el Papa Francisco, la iglesia que siempre ha sido la misma. Ahora, San Pedro es el primero en predicar, en hacer milagros, en recibir azotes, en ir fuera de Jerusalén. Pedro va acompañado con Juan. Tiene tantas experiencias con Eneas, con Tabita, a quien cura, a quien resucita, con Simón el Mago, a quien lo reprende, quien va a evangelizar a los primeros gentiles. Acordémonos de Cornelio en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, de toda su familia. ¿Ves? Dice el texto que Herodes Agripa lo mete en la cárcel para matarlo, para juzgarlo de muerte. El mismo Herodes Agripa degolló a Santiago el Mayor. Es un ángel de Dios quien libera a Pedro, dice el texto de Hechos de los Apóstoles. Y después de la persecución judía, hay una persecución de parte de los judíos, y después del mismo imperio, que hace que los apóstoles se rieguen, que salgan de Jerusalén, y Pedro tiene como centro de su apostolado a la ciudad de Antioquía, ¿ves? Donde por primera vez llaman a los discípulos cristianos, como dice el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles. Y allí, desde allí, Pedro va a evangelizar lo que es el Ponto, Bitinia, Capadocia, durante 7 años. Imagínense ustedes. Este Pedro, que al final pues termina en Roma, algunos dicen que fundó la iglesia de Roma, algunos historiadores, otros dicen que ya estaba allí por otros discípulos, y que conoció a Lino, porque la misma Hechos de los Apóstoles habla de Lino, quien lo sigue a él, Pedro, Lino como Papa, Clemente, y así sucesivamente, y que muere en la ciudad de Roma, Pedro, según lo dice la tradición de la iglesia, como mártir crucificado boca abajo, porque él se consideró no digno de morir como su maestro. Se dice que el emperador Nerón lo metió en la prisión mamertina, donde estuvo también Pablo, y donde murió en la cruz con la cabeza boca abajo. Esta parte es muy importante, porque estamos hablando de Hechos de los Apóstoles que narran los inicios de la iglesia primitiva, de cómo inició la iglesia. Por otra parte está otro cabecilla que se llama Pablo, el príncipe de los gentiles, el evangelizador de los gentiles, que su nombre ya Saulo, fariseo, ciudadano romano, porque era de una provincia llamada Tarso de Cilicia, donde nació, rabino de Jerusalén, tenía odio a los apóstoles. De eso lo encontramos en el capítulo, por ejemplo, 8 en adelante, de Hechos de los Apóstoles, que en el camino a Damasco, cuando llevaba cartas para apresar a los discípulos, se encontró con Jesucristo, o Cristo lo encontró a él. Una luz del cielo lo cegó durante 3 días, y fue lógicamente esa voz. Cristo le dice: yo soy el que tú persigues. Y desde ahí Pablo se convierte, es bautizado y sanado por Ananías, que le impuso las manos. Luego predicó en las sinagogas. La gente estaba consternada, decía: aquel que antes nos atacaba, ahora habla a favor de nosotros, ahora predica a Cristo. En Antioquía, pues, se encontró con Bernabé, y fue nombrado allí apóstol de los gentiles. Hizo 3 viajes. Pablo el primero, con Bernabé, con Juan Marcos, a Chipre, Asia Menor, Antioquía de Siria. Luego se separa de Bernabé, que era uno de los apóstoles. En el segundo viaje va con Silas a Frigia, Galicia, Europa, Filipos, a la comunidad, a Salónica, Atenas, Corinto, donde demoró 1 año y medio, y Asia Menor. Y el tercer viaje estuvo en Éfeso, acompañado un poco con Lucas, más de 2 añitos. Estuvo preso en Jerusalén 2 años, apeló al César, de ahí fue enviado a Roma 2 años. Fue absuelto en Oriente, demoró 2 años en la cárcel, donde escribió
la carta a los tesalonicenses, a los filipenses, hermosas. La tradición dice que estuvo 9 años con San Pedro. Algunos escritores eclesiásticos hablan de eso. En la cárcel de Mamertina, en Roma, donde lo flagelaron y murió decapitado en el año 67. Dos experiencias lindísimas de Pedro, de Pablo, que dieron inicio a esta iglesia maravillosa que fundó Jesucristo. Nosotros apóstoles, por ejemplo, Santiago el Mayor, que tuvo, la tradición habla que estuvo en Judea, en España, Zaragoza, la Virgen del Pilar, de la cual hablan hoy. Dicen que fue degollado en Judea por el rey Herodes Agripa en el año 42 al 44 más o menos. Su cuerpo, según la tradición, está en Compostela, España. Santiago Menor fue obispo de Jerusalén, de sobrenombre el Justo, arrojado de lo alto de un templo, murió apedreado, dice la tradición. San Juan, hermano de Santiago el Mayor, a quien, según dice el texto bíblico de Juan, capítulo 19, lo conectan con el discípulo amado de Jesús. Madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre, y desde ese tiempo se la llevó a su casa. Según dice la tradición, él cuidó de la Virgen María, estuvo en Éfeso un tiempo. Tertuliano, que es un escritor eclesiástico, habla de Juan, que estuvo en Roma, preso por Domiciano, que lo metieron en un caldero con aceite hirviendo, del cual salió ileso, y que después murió deportado en la isla de Pasmos, donde escribió el Apocalipsis. Otros dicen que murió de viejo en Éfeso. Por otra parte, San Andrés, apóstol, se dice la tradición que evangelizó en Escitia, Tracia, donde murió crucificado, en Patras, en Grecia, actual Grecia. Y los otros apóstoles, todos murieron martirizados, según cuenta la tradición. Recuerden que la iglesia, una santa, católica y apostólica, está cimentada sobre la Biblia, la Sagrada Escritura, la tradición, los padres apostólicos después de los apóstoles, los padres apologistas, los escritores eclesiásticos y por último el magisterio, lo que dicen los papas y los concilios. Entonces esto tenemos que tenerlo muy claro, los inicios de la iglesia, en esta primera parte, para así ir comprendiendo y amando a lo que es nuestra iglesia, una santa, católica y apostólica. Ejercicio, homework para la casa. Pues les recomiendo leer, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, un inicio, leer Hechos de los Apóstoles, que nos ayude un poquito a comprender, porque para comprender la iglesia es necesario leer Hechos de los Apóstoles. ¿Ves? Que es precioso y que nos ayudará a comprender cómo inició la iglesia, donde ya habla que habían presbíteros, diáconos, profetas, obispos. O sea, ya la iglesia nace con una jerarquía. Por eso hay la jerarquía en la iglesia. No es que la inventó el hombre, no. Jesucristo desde un principio colocó a Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y al lado de Pedro tenía a Santiago y a Juan. Y a ellos, con ellos compartió muchas cosas que los otros apóstoles de pronto no pudieron ver. ¿Ves? Porque ya desde un comienzo hay una jerarquía. Y la jerarquía no es para mandar, es para servir. O sea, son los que tienen responsabilidades más grandes para sostener a los más pequeños. ¿Me entiendes? O sea, ya desde la iglesia nació con la jerarquía. Por eso es muy importante leer Hechos de los Apóstoles para comprender cómo en la iglesia, ya por ejemplo Pablo ya tenía obispos, presbíteros, le escribía a ellos, diáconos. Vemos los 7 diáconos que fueron consagrados en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles para servir a la iglesia mientras los apóstoles predicaban. Que ya hay una jerarquía que nace con la iglesia, porque la iglesia nace con Cristo. Con Cristo nace la iglesia. Luego la deja en manos de los apóstoles, que a su vez la dejarán en manos de los obispos, de los presbíteros y de los diáconos. Para que vayamos entendiendo un poquito, pueden leer también escritos como el Pastor de Hermas, como la Carta de Onneto,
como Ignacio de Antioquía, que conocieron a los apóstoles, recibieron de ellos y siguieron evolucionando en lo que nuestra iglesia es una santa, católica y apostólica. Hasta aquí el primer tema, inicios de la iglesia. El próximo tema será las persecuciones. Cualquier pregunta la puedes dejar por aquí y con mucho gusto yo se la responderé en el momento que pueda. Un abrazo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos pillamos en el próximo tema. Dios los bendiga. Conocer en la iglesia es amarla, es defenderla y es vivirla. Nos pillamos.